Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Mis Finanzas y yo. Este es un espacio producido por el programa educativo Supérate Lima de la Gerencia de Educación y Deportes de la Municipalidad de Lima. Así que tengan todos ustedes muy buenas noches y bienvenidos. El día de hoy, continuando con nuestras capacitaciones en educación financiera, contamos con la presencia de Manuel Tábara. Él es representante del Servicio de Administración Tributaria de Lima. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Hola Natalie, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, acá, esperando que todos estén muy ansiosos como la clase anterior, con la clase que fue muy didáctica y con mucha participación de parte de los chicos. Excelente, gracias Manuel. Así es, la semana pasada Manuel también nos acompañó y el día de hoy vamos a continuar conversando sobre estos temas tan importantes. Hoy vamos a hablar sobre el impuesto vehicular y alcabala. Así que no los entretengo más y vamos a empezar con la conferencia el día de hoy. Adelante, Manuel. Muchas gracias Natalie. Buenas noches. El día de hoy vamos a continuar hablando de tributos municipales. Ya la semana anterior arrancamos con lo que fue impuesto predial, arbitrios municipales. Hoy vamos a ver impuesto de alcabala e impuesto vehicular. Para hacer un breve resumen de lo que hablamos la semana pasada, también llegamos a hablar un poco de cultura tributaria, de la importancia de la cultura tributaria, y partíamos de una pregunta, ¿no? ¿Por qué teníamos que pagar impuestos? ¿Por qué debíamos pagar impuestos? Entonces veíamos las funciones que cumplía el pago del tributo, y asimismo empezamos a desarrollar la clasificación también de tributos, ¿no? Que los tributos se clasificaban en tres: en impuestos, contribuciones y tasas, y las tasas a su vez también en tres: derechos, arbitrios y licencias. Luego desarrollamos a cada uno de los tipos de tributo, ¿no? Vimos la ley de tributación municipal y hablamos también del impuesto predial y de los arbitrios. Hoy lo que nos atañe es impuesto vehicular y alcabala. Cualquier duda o consulta la pueden hacer mediante el chat para poder conversar. Impuesto vehicular. Al igual que el impuesto predial, la peculiaridad del impuesto vehicular es que también se trata de un tributo de periodicidad anual. Lo vamos a ver también más adelante. ¿A qué le denominamos periodicidad anual? En este caso, es también una característica similar a la que vamos a ver con el impuesto de alcabala, que es un tributo de recaudación de la municipalidad provincial. O sea, en este caso, si un contribuyente vive en cualquier distrito de Lima metropolitana, le corresponde pagar el impuesto vehicular ante la provincia provincial, que en este caso sería la Municipalidad de Lima, en el caso particular el SAT de Lima, ¿no? Que es quien se encarga de la recaudación de los tributos municipales. Perdón. Entonces, ¿qué grava el impuesto vehicular? ¿No? Es el tributo que grava la propiedad, ¿no? Obviamente la va a pagar el propietario, de automóviles, camionetas, station wagons, camiones, buses y omnibuses. La norma es específica al establecer qué tipos de vehículos son los que pagan el tributo, ¿no? En alguna otra oportunidad me preguntaron, por ejemplo, si las motos pagaban impuesto vehicular. Pues, obviamente no está dentro de la calificación que la norma establece, por lo tanto, no está sujeto al pago del impuesto. Hubo también una discusión hace muchos años con el Tribunal Fiscal, toda vez que ustedes, bueno, deben conocer estos vehículos a los que le denominan remolcadores, ¿no? Que son vehículos que son automotores en la parte inicial del vehículo y que tienen una estructura, o sea, una plataforma en la parte final, los trailers generalmente, ¿no? Y tienen una estructura portante que se enlaza al vehículo. Entonces, como la clase y la categoría del vehículo es de remolcador y no está dentro de los vehículos afectos, sin embargo, la administración lo consideraba como un tipo de camión, porque consideramos que es un tipo de camión. El Tribunal Fiscal estableció que no, que se trata de un vehículo diferente al camión y que al ser un vehículo de clase y uso remolcador, o sea, uno verificaba la tarjeta de propiedad y veía, ¿no? Que la clase y la carrocería del vehículo era de remolcador, no estaba afecto al pago del impuesto, toda vez que no está en estos
supuestos, ¿no? Dentro de estos tipos de vehículos. Entonces, teniendo esa información, ¿no? El titular, el propietario de uno de estos vehículos va a pagar impuesto vehicular solo por 3 años seguidos. A partir del año siguiente en que se realizó la primera inscripción en el registro de propiedad vehicular. Lo ponemos con un ejemplo. Adquiero un vehículo el día de hoy, ¿no? Voy a una casa concesionaria, compro un vehículo, vamos a suponer que me lo entregan el 30 de noviembre. Entonces, como es un tributo de periodicidad anual, y la semana pasada vimos que era la periodicidad anual en el caso del impuesto predial, lo mismo se va a aplicar aquí. ¿Qué quiere decir? Que la condición de propietario se va a aplicar al 1 de enero de cada año. Entonces, si yo mantengo la propiedad del vehículo al 1 de enero del 2021, voy a ser el obligado al pago por todo ese año. Entonces, si yo transfiero el vehículo, ¿no? Me salgo del ejemplo. Si yo transfiero el vehículo el día 15 de diciembre, me lo entregan el día 30 de noviembre. Yo lo transfiero, voy a ser un poco más exagerado, el día 30 o 31 de diciembre, quiere decir que yo ya no ostento la propiedad del vehículo el 1 de enero. Por lo tanto, no voy a ser obligado al pago del impuesto vehicular por el año 2021. ¿Y qué pasa si aún al 1 de enero el vehículo no lo transferí, mantengo la propiedad y lo vendo el 10 de septiembre, por ejemplo? En ese orden de ideas, no sería el obligado para el año 2022. Entonces, hay que tener siempre en consideración que la característica del impuesto vehicular y el impuesto predial, ¿no?, en común, es que son tributos de periodicidad anual y que se van a aplicar a la propiedad siempre y cuando se cumpla al 1 de enero de cada año. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo soy propietario el 1 de enero del 2021 y vendo el vehículo el 2 de enero? En otras palabras, casi todo el año 2021 no lo voy a tener en propiedad. La norma no hace distinción. La norma obliga al pago al propietario el 1 de enero. Si yo lo vendo el 2, igual voy a ser obligado al pago por todo el 2021. Esa es más o menos la regla a aplicar en el caso del impuesto vehicular. Continuamos. La base imponible del impuesto, vamos a ver qué es la base imponible, es el factor que vamos a utilizar para determinar cuánto es lo que tengo que pagar como impuesto. Está constituido por el valor original de adquisición, o sea, cuánto me va a costar el vehículo, de importación o de ingreso al patrimonio, o sea, si es que de repente el vehículo lo traigo por Tacna, por ejemplo, un vehículo importado, y ahí vamos a ver alguna casuística en particular. Y en ningún caso este valor va a ser menor al de la tabla de valores referenciales, a la tabla que emite anualmente el Ministerio de Economía, donde califican o le asignan un valor comercial al tipo de vehículo que yo estoy adquiriendo. Más claro va a quedar con un ejemplo. Vamos a suponer que yo compro un vehículo, ¿no? Como les mencionaba, hoy día voy a una casa concesionaria y me compro un Toyota Corolla del 2020, por dar un modelo en particular. Y el vehículo me vale 60.000 soles, por dar una cifra referencial. Bajo esa premisa yo debería pagar el 1%, que es la tasa que voy a pagar por impuesto vehicular, el 1% de los 60.000 soles, que serían 600 soles para el año 2021, ¿no? Que sería el primer año efecto de pago de impuesto vehicular. Entonces, para yo poder hacer la determinación correcta, tengo que comparar dos valores. El valor de transferencia, o sea, de adquisición, en este caso, que va a ser de 60.000 soles, y el valor que establece el Ministerio de Economía en su tabla. Si el valor de la tabla del Ministerio de Economía, o sea, y esta tabla es muy, muy precisa, porque fija valores para cada tipo de vehículo, cada marca, cada versión, es muy precisa esa tabla. Probablemente, ¿no? es lo más probable que yo encuentre el mismo modelo en la tabla y el ministerio va a valorizarlo, por ejemplo, en 70.000 soles. ¿Qué pasa si el ministerio valoriza el vehículo que yo he comprado no en 60.000 como me costó, sino en 70.000? Voy a pagar el 1% del valor más alto. Vamos a lo que dice la diapositiva, poniéndolo más claro. Voy a pagar el 1% del valor más alto entre el valor de compra del vehículo
y el valor establecido para ese vehículo, de ese modelo, de ese año, en la tabla de valores referenciales del Ministerio de Economía. Entonces, ¿qué pasa ahora en el caso contrario? Si la tabla de valores dice que el valor del vehículo es 50.000 y a mí me costó 60.000 en la casa concesionaria, entonces igual voy a aplicar el valor más alto, voy a pagar el 1% del valor del vehículo, ¿no? O sea, del más alto, que serían los 60.000 soles. Entonces mi impuesto anual sería aproximadamente 600 soles por año. Cualquier duda o consulta, por favor, la hacen llegar. Seguimos con el impuesto vehicular. Si adquiere un vehículo y tiene fijado el domicilio en la provincia de Lima, corresponde al SAT de Lima la recaudación, ¿no? Y ante el SAT de Lima la declaración de ese impuesto. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el domicilio del comprador del vehículo, ¿no? Vamos a suponer que yo compro un vehículo, pero mi domicilio, donde yo resido, es el Callao, es Ventanilla, Bellavista, La Punta, La Perla, saliendo del radio urbano de Lima Metropolitana y ya pertenezco a otra provincia. En ese caso, quien me va a cobrar o quien va a ser el ente administrador y recaudador del impuesto vehicular va a ser la Municipalidad Provincial del Callao, ¿no? Porque ya, como vemos, tiene un carácter provincial. ¿Y qué pasa si mi domicilio fijado, el domicilio que yo tengo es en Asia, por ejemplo? Entonces, al pertenecer, al ser Asia un distrito de la provincia de Cañete, deberé pagar en la municipalidad provincial correspondiente. Y así, en Piura, en Arequipa, donde sea, donde al distrito que pertenezca el contribuyente, a su provincia le corresponde la administración y recaudación y obviamente el cobro del impuesto vehicular. Ahora, ¿cuál es el plazo que yo tengo para declarar? Y esa es una obligación del contribuyente, ¿no? El comprador del vehículo. En este caso, si yo compro el vehículo, volvemos al ejemplo, el día de hoy me lo entregan, no importa cuándo me lo van a entregar, de repente me lo entregan el 25, el 30 de noviembre, el 1 de diciembre, siempre voy a tener hasta el último día hábil de febrero del año siguiente de la compra. Entonces yo tengo hasta el último día hábil de febrero del 2021 para declararlo. Aún así el vehículo yo lo haya comprado de repente en marzo de este año, en julio de este año, en septiembre de este año. No importa. El plazo siempre va a ser hasta el último día hábil de febrero del año siguiente a la adquisición. ¿Qué pasa si de repente yo me olvidé o no sabía y me acerco el 1 de marzo del 2021 a declarar el vehículo? Probablemente la administración, y va a ser así, me va a recibir la declaración, pero junto con mi determinación de impuesto, ¿no? Cuando me den mi liquidación de qué es y cuánto es lo que debo pagar, me va a imponer una multa tributaria, ¿no? Por no cumplir con las declaraciones tributarias dentro del plazo establecido. Aproximadamente una multa de 200, 250 soles por no haber cumplido con el pago. Esta multa obviamente sujetas a determinadas escalas de gradualidad de descuento. Esa es una de las particularidades para el tema de la declaración del vehículo. Ahora, el caso del SAT de Lima, por ejemplo, tiene convenios con algunas notarías y algunas concesionarias. Entonces, al momento de hacer la compra-venta en la casa concesionaria, muchas de ellas nos piden poderes, recibo de servicios, copia de DNI. ¿Para qué? Para ellos directamente armar un expediente y al momento de armar el expediente, perdón, al momento de armar el expediente, lo que van a hacer ellos es declarar ante el SAT con ese poder que yo les he otorgado y simplemente se apersonan al SAT y brindan el servicio de la declaración. O ellos también tienen un módulo, algunas concesionarias tienen un módulo interno donde realizan la declaración de manera virtual. Entonces ya no tiene que el contribuyente apersonarse hasta las oficinas del SAT a hacer su declaración, toda vez que ya lo puede hacer la misma concesionaria, ¿no? Pero habría que preguntar, de repente, si queremos comprar un vehículo, cómo realizan su declaración ante el SAT, si la realizan o no, si tienen ese servicio o no. Inafectos. Cuando hablamos de inafectos, son aquellos sujetos, en este caso, porque vamos a ver qué diferencia hay con la inafectación en el caso del impuesto de alcabala, por ejemplo, donde no solo hay sujetos inafectos, sino también transferencias inafectas, porque la norma lo dispone así. Entonces,
Los inafectos aquí están contemplados como tal porque la norma nos excluye de esa lista de sujetos afectos, ¿no? Yo compro un vehículo, soy una persona común y corriente, voy a pagar mi impuesto, ¿no? Cualquiera de nosotros compra un vehículo y está sujeto al pago del impuesto vehicular. Sin embargo, la norma le quita la obligación a estos sujetos, ¿no? Desde su nacimiento. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el gobierno central quiere comprar un vehículo, desde que compra el vehículo ya está inafecto. No tiene la obligación del pago porque no nace la obligación tributaria en el caso de los sujetos inafectos. Entonces vamos a ver quiénes están inafectos al pago del impuesto vehicular. El gobierno central, ¿no? Gobiernos regionales y locales o municipalidades, los gobiernos extranjeros y organismos internacionales. Cuando hablamos de gobiernos extranjeros puede ser, por ejemplo, la Embajada de Argentina y su consulado incluso, no solo la sede de embajada, sino también los consulados, y sedes de organismos internacionales, ¿no? Por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones que está en Lima, en San Isidro, si adquiere un vehículo, está inafecta al pago. Entidades religiosas también, entidades religiosas, Cuerpo General de Bomberos del Perú, universidades y centros educativos conforme a la Constitución. Bueno, ya veo que hay preguntas, a ver, vamos a empezar. Dice Maricruz Cuellar, ¿por cuántos años tengo que declarar? Buena pregunta, Maricruz. La declaración es una sola, es una declaración única. Si yo soy el comprador del vehículo, lo declaro por una vez, pero el pago lo voy a hacer por 3 años. Pero es una sola declaración. ¿No? Hasta el último día hábil de febrero del año siguiente de hecha la compra. No es que anualmente voy a declarar. Es solamente una declaración. Berta Yucra dice, si compro mi carro en diciembre de 2020, debo pagar el impuesto en febrero de 2021. Exactamente, muy buena pregunta, Berta. Si yo adquiero un vehículo el 10 de diciembre, me lo entregan esa semana, por ejemplo, la tarjeta de propiedad o la obligación va probablemente a recaer sobre mí al 1 de enero del 2021. Si yo ya soy obligado, como les mencionaba, soy propietario el 1 de enero del 2021, ya soy obligado al pago de todo ese año. Entonces me va a corresponder declarar hasta el último día hábil de febrero del 2021 la compra de este vehículo para tributar por todo el ejercicio 2021. ¿No? Buena pregunta. Continuamos. Seguimos con los inafectos. Vehículos de propiedad de las empresas, de las personas jurídicas, bueno, empresas que no formen parte de su activo fijo. Y aquí un punto muy importante. Vehículos nuevos de pasajeros con una antigüedad no mayor a 3 años de propiedad de las personas jurídicas o naturales debidamente autorizadas por la autoridad competente para prestar el servicio de transporte público masivo. La inafectación permanecerá vigente por el tiempo que dure la autorización correspondiente. Aquí, por ejemplo, están los buses del metropolitano, los corredores, los buses comunes de transporte público, ¿no? Una empresa X que brinda transporte público, no sé, la línea 41, la línea 2, por dar algún número. Estos vehículos que adquieren para servicio de transporte público se encuentran inafectos al pago del impuesto vehicular, siempre y cuando estén debidamente autorizados. Y hay que tener muy en cuenta la antigüedad del vehículo. Porque ¿qué pasa si compran un vehículo de fabricación 2015 y lo compran hoy día, por ejemplo, el vehículo, y va a empezar, el vehículo ya tiene sus autorizaciones, está todo en regla? Es un vehículo que cumple con todos los requisitos para brindar servicio de transporte público masivo. Pero lo declaran ahora, van al SAT, declaran el vehículo, y el vehículo no debería, entre comillas, lo pongo entre comillas todavía, estar inafecto para el 2021. Entonces la persona solicita, ¿no? Porque la inafectación se solicita, no es una solicitud, es un procedimiento no contencioso, se solicita la inafectación, el plazo para responder es 45 días, y recibo yo la respuesta a la resolución de la gerencia de impugnaciones, y me declaran improcedente. Entonces yo me puedo preguntar, pero si tengo autorización, igual, en el caso, por ejemplo, de las autorizaciones, va a tener el mismo criterio que la obligación al pago. La autorización tiene que ser al 1 de enero. ¿Qué pasa si la autorización me la dan el 3 de enero del 2021 hasta el 3 de enero del 2022? Al 1 de enero del 2021 yo no estaba autorizado. O sea, si la norma me dice que es al 1 de enero, yo debo estar autorizado al 1 de enero.
Si mi autorización es del 20 de diciembre del 2020 al 20 de diciembre del 2021, voy a estar inafecto probablemente. Pero ¿qué sucede? Aún así me declaran improcedente. ¿Por qué me declaran improcedente mi solicitud? Porque verifican, ¿no? Se muestra en la resolución que el año de fabricación del vehículo es 2015. Por lo tanto, tiene que ser un vehículo con una antigüedad no mayor a 3 años. Entonces, ¿qué años calificaría para estar inafecto ese vehículo o hubiera estado inafecto, ¿no? Por los 3 años siguientes al 2016, 17 y 18? A veces coincide el año de fabricación con el año en el que se adquiere el vehículo, ¿no? Cuando uno compra un vehículo, el año, en otras palabras, va a estar probablemente inafecto durante los 3 años. Pero si uno compra un vehículo de una antigüedad mayor, probablemente ya no esté dentro de este argumento que establece la norma de la antigüedad no mayor a 3 años. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchos creen que por comprar un vehículo que se dedica a transporte público, porque la norma dice que estos vehículos están inafectos, ya recaen en la figura de la inafectación. No es tan así, ¿no? Hay que ser bien precisos en ese dato. Quería hacerles una precisión cuando hablaba aquí de ingreso de importación, por ejemplo. Si yo le compro el vehículo, vamos a poner un ejemplo, le compro un vehículo a Berta, ¿no? Que me hizo una pregunta hace un momento. Berta me hizo una pregunta. ¿Qué pasa si yo le compro el vehículo a Berta en el 2021? ¿No? Ya pagó ella el impuesto del 2021, incluso si me lo va a vender, el notario le va a pedir el pago, ¿no? que acredite el pago del 2021 para poder transferirlo, ¿no? Como una manera de seguridad jurídica. Si yo lo compro, lo voy a comprar obviamente en una notaría, formalmente, ¿no? Y voy a tener el documento que acredite mi propiedad va a ser el acta de transferencia notarial. Entonces, ya teniendo mi acta de transferencia notarial, yo puedo venir al SAT a inscribir mi vehículo. Pero, ¿qué pasa cuando importo un vehículo? ¿Con qué documento podría declararlo? Cuando se importa un vehículo y se inscribe en registros públicos, el registro público tiene un título archivado, ¿no? Le denominan título archivado. En este documento consta el precio. Ahora, en su defecto, ¿qué puedo utilizar para la declaración? La DUA, que es la declaración única de aduanas. Con ese documento yo puedo inscribir mi propiedad en el SAT. Pero ¿qué pasa si el vehículo, ¿no? Tenemos la idea de que el vehículo que estamos comprando es un vehículo nuevo? ¿Y qué pasa si el vehículo que compro o que mando a traer de, no sé, pues de Estados Unidos, por Tacna, entra por Tacna el vehículo, una importación, es un vehículo del año 50, porque de repente a mí me gusta coleccionar vehículos antiguos? No implica para la determinación del impuesto vehicular la fabricación del vehículo. O sea, va a implicar para cuánto voy a pagar probablemente. Pero para saber si estoy afecto al pago o no, se va a contar a partir de la primera fecha de la inscripción del registro en el Perú. Quiere decir que este vehículo está ingresando por primera vez al territorio nacional y va a tener una primera inscripción, una inmatriculación, como la denominan registros públicos. Entonces, es a partir de esa fecha que yo voy a pagar 3 años. ¿No? Hay gente que, por ejemplo, en alguna oportunidad en el área de atención y orientación he visto casos que importan un vehículo del año 2000, lo traen de Estados Unidos, por ejemplo, y consideran que no estaban afectos al pago porque es un vehículo antiguo. Sin embargo, la inmatriculación es del 2015, le corresponde pagar impuestos 2016, 17 y 18, ¿no? Hay que hacer una precisión allí. Una pregunta de Jerry. Dice, si tiene mayor a 3 años los vehículos y están trabajando, en los ejemplos que usted ha mencionado como Metropolitano y Metales están inafectos. Igual, aplica para todos. El criterio de los 3 años de fabricación aplica para todos. Si no sé, pues Protransporte o una empresa concesionaria compra un vehículo del año 2014, nuevo, totalmente nuevo, sino que es de fabricación 2014, para que sirva como alimentador, para que sirva como bus del metropolitano o un corredor, no estaría sujeto al pago de impuesto ahí. O sea, perdón, no estaría sujeto a la inafectación, le correspondería el pago, ¿no? Y si presenta una solicitud de inafectación, lo más probable es que su calificación sea como improcedente. Esto califica para todos, no importa el tipo de servicio, que sea de repente un metropolitano, un corredor, es igual. Y esto me lleva también a mencionarles que hay muchas personas que consideran que los taxis también están dentro de esta calificación. Sin embargo, no es así, porque la norma establece que son vehículos de transporte público masivo. Transporte público masivo. Entonces son buses y omnibuses generalmente. Muchas personas con un vehículo taxi, obviamente es un servicio de transporte público,
pero no califica tampoco la inafectación en ello, ¿no? ¿Alguna otra consulta de impuesto vehicular ya para pasar a ver impuesto de alcabala? Impuesto de alcabala también no es muy común porque la administración del impuesto de alcabala también es solamente de la municipalidad provincial. Y han habido algunos casos, por ejemplo, que se han dictado cursos a funcionarios de municipalidades distritales, del INSE, de Breña, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, y no conocen mucho el impuesto vehicular de alcabala porque no lo recaudan, no lo administran, ¿no? Entonces, ese es muy novedoso y es muy, muy bonito, es bien interesante. Vamos a continuar. Impuesto de alcabala. ¿Qué graba el impuesto de alcabala? El impuesto de alcabala también va a grabar no graba técnicamente la propiedad, pero sí la transferencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Berta le transfiere o le vende un inmueble en el 2015 a Jerry, perdón? Le vende un inmueble a Jerry. Jerry está obligado al pago del impuesto del alcabala. ¿Y qué pasa si Jerry mañana me vende a mí el inmueble? Yo voy a estar sujeto al pago del impuesto del alcabala. Y si yo se lo vendo a una tercera persona, a Natalie, por ejemplo, ella va a estar obligada al pago del impuesto del alcabala. Entonces, tenemos que el impuesto del alcabala va a grabar se va a grabar por cada transferencia. Graba la transferencia y en cada oportunidad que un inmueble se transfiera, va a haber una obligación de pago de impuesto al alcabala. Ahora, ¿qué graba? La transferencia de inmuebles urbanos o rústicos. Muchas personas también consideran que no están sujetos al pago de impuesto al alcabala la transferencia, por ejemplo, de un terreno. Yo me compro un terreno que lo tengo cercado, ¿no? Con un muro perimétrico de repente, pero como nadie vive allí o lo voy a tener cercado por mucho tiempo, no debo pagar impuestos. La norma pone que ambos tipos de unidades inmobiliarias, por ejemplo, un departamento, un estacionamiento, un depósito, una oficina, un local comercial, una tienda, sea cual sea la unidad inmobiliaria, está sujeta al pago del impuesto de alcabala. Y también inmuebles rústicos o terrenos, ya sea a título oneroso o a título gratuito. Ahí también vamos a ver una diferencia y más adelante también hay ejemplos. La transferencia clásica a título oneroso es la compraventa. ¿Por qué? Porque hay onerosidad en la prestación, ¿no? Berta me vende a mí una propiedad en $100,000, ella me da la propiedad y yo le doy $100,000, ¿no? Hay una contraprestación, hay dinero de por medio, por eso es una transferencia a título oneroso. Y gratuito, vamos a suponer el ejemplo. ¿Qué pasa si yo le quiero ese inmueble que me vendió Berta, se lo quiero donar a Natalie? Entonces, yo se lo voy a donar a Natalie y obviamente al ser un contrato de donación, no está sujeta la donación a un pago de por medio, ¿no? Es algo voluntario. Yo le quiero donar la propiedad y no va a haber un pago de por medio que ella haga a mi favor. Entonces, entendemos que es una transferencia a título gratuito. Es una transferencia a título gratuito, pero sin embargo esta afecta al pago del impuesto al alcabala. Cualquiera sea su forma o modalidad, y el pago lo debe realizar el comprador, en este caso, solo para el caso de compra-venta lo va a hacer el comprador, ¿no? Básicamente por la denominación comprador, pero siempre va a ser quien adquiere el inmueble, ¿no? En este caso, si yo le estoy donando la propiedad a Natalie, ella, por ejemplo, va a ser la obligada al pago del impuesto al alcabala, porque está recibiendo en donación el inmueble. Berta, ¿el impuesto vehicular se paga cada año? Claro, como mencionamos inicialmente, se va a pagar por 3 años, ¿no? Si yo vuelvo a poner el ejemplo, compro el vehículo en 2020, voy a pagar 2021, 22 y 23. Si la primera inscripción del vehículo es 2020, voy a pagar 2021, 22 y 23, no más, solamente por 3 años. Dice, cuando se compran acciones y derechos de un terreno, ¿se paga alcabala? Muy buena pregunta y lo vamos a ver más adelante también. Sí, también se paga impuesto de alcabala. Obviamente a la transferencia se va a aplicar el porcentaje de derechos y acciones que se está comprando. Al momento de hacer la liquidación, la minuta tiene que especificar que la compra-venta se trata de derechos y acciones, ¿no? Y aplicar ese porcentaje de derechos y acciones, el 50, el 20, el 25% de derechos y acciones, para poder hacer una determinación, no una liquidación correcta. Ahora, hay veces que, por ejemplo, dos personas
copropietarias el mismo momento, ¿no? Que nacen como copropietarias porque adquieren un predio en copropiedad el mismo día. Por ejemplo, Berta y yo compramos un inmueble, un terreno, el mismo día, ¿no? Nos ponemos de acuerdo y queremos comprar un inmueble o un terreno. Entonces adquirimos la propiedad y lo vamos a ver más adelante porque eso le denominan condominio originario, ¿no? A los condóminos originarios. Entonces, si los dos juntos compramos la propiedad en el mismo acto, o sea, me refiero en el mismo contrato de compra-venta, en la misma fecha, nacemos como copropietarios. ¿Qué pasa si de repente un día yo le quiero vender mis derechos y acciones a ella, ¿no? El 50% que me corresponde a mí se lo quiero vender a ella. Es una transferencia válida y esa transferencia entre condóminos originarios, la norma la califica como inafecta. Ahí lo vamos a ver más adelante. La primera venta de inmuebles que realizan las empresas constructoras no se encuentra afecta al impuesto, salvo en la parte correspondiente al valor del terreno. Mencionaba lo que le decía en la diapositiva anterior, es sujeto pasivo en calidad de contribuyente el comprador o adquirente del inmueble. Entonces nos vamos a quedar con la primera parte, el primer párrafo. La primera venta de inmuebles que realizan las empresas constructoras no se encuentran afectas al impuesto, salvo en la parte correspondiente al valor del terreno. Entonces, vamos a ver más adelante cómo se determina el impuesto y vamos a verlo con un ejemplo más claro, el de la primera venta. Porque hay veces que hay primeras ventas y son casos muy, muy, muy particulares donde el valor de terreno es tan alto que aún con la deducción que se hace por primera venta, les corresponde un pago pequeño de repente de impuesto del cabal. Otro dato importante. La base imponible del impuesto es el valor de transferencia. Y aquí también se va a hacer una comparación igual como hicimos con el impuesto vehicular. La base imponible del impuesto es el valor de transferencia, el cual no podrá ser menor, igual que en el caso del impuesto vehicular, al valor del autovalúo del predio correspondiente al ejercicio en que se produce la transferencia, ajustado al índice de precios al por mayor, el IPM, que anualmente establece el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Aunque este índice de precios es más frecuente, perdón, es mensual, si no me equivoco. Entonces, vamos a plantearlo con un ejemplo. Este inmueble que me va a vender Berta, me lo está vendiendo a 100.000 soles. Me vende un terreno a 100.000 soles en el distrito de Jesús María. ¿No? Me está vendiendo un terreno a 100.000 soles. Yo compro el terreno y para hacer la liquidación, yo tengo que, o sea, la compra-venta está valorizada en 100.000 soles y a la vez el autovalúo dice que el terreno vale 90.000. Con el factor de ajuste, 93.000, 94.000. ¿Qué valor es más alto? Aún va a seguir siendo el valor de transferencia el más alto. Entonces voy a pagar el 3% de ese valor. Obviamente voy a tener que deducir antes de la operación las 10 primeras UITs. Ahí lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces ya más o menos vemos cómo poco a poco vamos desmenuzando cómo se paga el impuesto del cabal, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa si el valor de autovalúo es 120.000 y me lo está vendiendo a 100.000? Voy a pagar igual por el valor más alto, ¿no? El valor de autovalúo más el factor de ajuste que menciona la diapositiva. Giovanna Vega dice, luego de 3 años de adquirido el vehículo, ¿se tiene que pagar algún impuesto? Ya no. El impuesto vehicular solamente se paga por 3 años. ¿No? Al cuarto año, por ejemplo, si Giovanna me vende el vehículo, después de los 3 años de pago de impuesto, incluso ya no tengo yo que declararlo ante el SAT. Simplemente es un vehículo que pasa a ser un vehículo que ya no tributa. Ya pasó sus 3 años de pago de impuesto vehicular. La tasa del impuesto, ¿no? Es el 3%. Y el cargo exclusivo siempre va a ser del comprador o del adquirente sin admitir pacto en contrario, ¿no? Alguna vez igual se acercó una persona y dijo, por favor, quiero que me liquiden el impuesto al cabala, pero a nombre del vendedor. El vendedor en la minuta dice que él va a pagar el impuesto al cabala. Por más que ellos pacten, ¿no? Ambas partes pacten que el comprador y el vendedor pacten que el vendedor es el que va a pagar el impuesto, bueno, lo tendrá que pagar en todo caso a nombre del comprador.
pero la liquidación, la obligación de la determinación de la liquidación y del pago siempre va a ser del comprador, ¿no? Del adquirente, como vimos antes. Ahora, no está afecto al impuesto de alcabala el tramo comprendido por las 10 primeras UITs del valor inmueble, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo precedente, ¿no? Lo que vimos aquí. Entonces, si yo tengo ya que mi base imponible va a ser, o el monto que voy a tomar como afecto al pago va a ser el de 100.000, ¿no? El de 100.000 soles, por ejemplo, porque el valor de autovalúo era 80.000, 90.000 era menor, a ese valor le tengo que descontar las 10 primeras UITs. Y sobre esa diferencia es que yo voy a aplicar recién el 3%. Entonces, a lo que iba justo con el ejemplo de la primera venta de inmuebles. ¿Qué pasa si aún deduciendo las 10 primeras UITs, el valor de terreno sigue siendo alto? Porque yo voy a aplicar el valor de terreno. Cuando yo hago la liquidación de impuestos de alcabala, yo no pongo el valor de autovalúo del inmueble. Yo pongo el valor de terreno porque la norma me dice que solo graba el valor de terreno, ¿no? Y sobre ello voy a calcular el impuesto. Generalmente están inafectos. Por valor de transferencia está plenamente inafecto. Pero por el valor de terreno podría estar afecto. Entonces, ¿qué pasa si el valor de terreno supera las 10 UITs? Va a pagarse un pequeño, la diferencia que haya por impuesto del cabal. Esto sucede, por ejemplo, en lugares donde el valor de terreno, el valor de los terrenos es muy alto. De repente las Casuarinas, San Isidro, el Golf, por ejemplo, ¿no? Si el valor de terreno es muy alto, aún habiendo comprado un departamento de estreno y teniendo esta premisa que dice la norma que la primera venta de inmuebles que realizan empresas constructoras no están afectadas al impuesto, me corresponda pagar solo por el valor de terreno, ¿no? Por el extremo del valor de terreno. ¿Una otra duda, consulta? Continuamos. El pago del impuesto debe realizarse hasta el último día hábil del mes calendario siguiente a la fecha de efectuada la transferencia. Volvemos a plantearlo con un ejemplo. El inmueble que me transfiere Berta lo compro en junio del 2020. Lo compré en junio de 2020, mi obligación al pago es hasta el último día hábil del mes calendario siguiente a la transferencia. Entonces, si me lo vendió en junio, tengo hasta fines de julio del 2020 para declarar la liquidación, ¿no? Para realizar la liquidación. Ahora, la exigibilidad del pago para ese tributo va a ser a partir del 1 de enero del año siguiente. O sea, a partir del 1 de enero del 2021 ya es exigible el pago de la deuda. Ya me podrían exigir coactivamente ese pago. Ahora dice, el pago se efectuará al contado sin que para ello sea relevante la forma de pago del precio de venta del bien, materia del impuesto acordada por las partes. Esto es muy importante porque algunas personas consideran que no deben pagar impuesto toda vez que han hecho una compra-venta y solo han desembolsado una parte al vendedor y van a seguir pagando lo demás mensualmente, ¿no? Por X cantidad de años o de meses. Y te dicen, pero ¿por qué voy a pagar por todo el monto de transferencia si yo solamente he pagado una inicial de tanto? Tenemos que la norma establece que el pago se hace al contado sin importar la forma de cómo se va a realizar el pago. No importa si le voy a pagar con un depósito en cuenta, con un cheque de gerencia, que va a girar el banco X, ¿no? Por determinado monto. O sea, yo voy a grabar el valor total de transferencia. Hay que tener en cuenta eso. Ahora, también tenemos el caso, por ejemplo, de las ventas con reserva de propiedad, ¿no? Hay algún tipo de ventas con reserva de propiedad. Nuevamente voy a tomar a Berta como ejemplo. ¿Qué pasa si Berta me transfiere el inmueble y en la transferencia ella establece que ella va a reservar la propiedad hasta que yo le termine de pagar la última cuota por el inmueble, ¿no? Por la casa que me está vendiendo, por ejemplo. Aún así existe este pacto de reserva de propiedad, ¿no? Donde ella va a conservar la propiedad, no se va a elevar escritura pública, probablemente la compra-venta, porque todavía yo no voy a ser propietario ante registros, o sea, ya estoy comprando en partes, por decirlo así, la casa, y ella se va a reservar la propiedad. Aún así se debe pagar el impuesto de alcabala, no importa que exista reserva de propiedad, ¿no? Igual la
La figura del impuesto al cabal es que ya hay una transferencia, ¿no? Lo demás son formalidades, como decía en una diapositiva, ¿no? Sin importar la forma o sin importar la modalidad. Una pregunta de Juan Adriano Neira, dice, en el caso de una donación de inmueble, ¿cuál es la base imponible? ¿El valor de autovalúo? Buena pregunta, Juan. Como le mencionaba, ¿no? En una minuta, si nosotros revisamos una minuta de donación o ya la escritura pública, porque la donación es para que tenga valor, para que surta efectos jurídicos, tiene que ser por escritura pública, de acuerdo a lo que establece el Código Civil. Esta donación puede tener una valorización, ¿no? Generalmente ponen, ¿no? Se transfiere por donación, ¿no? Juan, por ejemplo, Juan Adriano Neira transfiere en donación o da en donación a Manuel Tábara el inmueble ubicado en tal lugar, el distrito de Breña, por ejemplo, ¿no? El cual tiene un valor de autovalúo de 70.000 soles, ¿no? Y por el mismo valor se valoriza la presente transferencia. Entonces, como es el mismo valor, no va a implicar un incremento como que, por ejemplo, quiera donarlo y que el costo de la donación sea de 100.000, ¿no? No hay valorización, le ponen una valorización simbólica, incluso le puede poner que la valorización del inmueble en la escritura pública, en la minuta de donación, puede ser de 1 sol. Igual va a pagarse por el valor más alto, que en este caso, ¿cuál sería? El valor de autovalúo, como bien dice Juan. En este caso, la base imponible que voy a tomar va a ser el valor de autovalúo. Muy buena pregunta, Juan. Natalie dice, el 3% del impuesto se hace después de haber quitado las 10 UITs al precio del terreno del predio. Buena pregunta, Natalie. Es el 3% ya una vez realizada la deducción. Lo primero que hago, teniendo mi base imponible, ¿no? El monto sobre el cual voy a liquidar el impuesto, es quitarle ¿no? Deducirle las 10 UITs. Una vez que haga eso, a la diferencia le voy a aplicar el 3%. ¿No? El valor del terreno depende del más alto, ¿no? El autovalúo o el valor de transferencia. Emilio Sánchez dice, si quiero adquirir una propiedad, ¿cómo verifico que tenga todos sus documentos en regla y verificar quién es el dueño? Generalmente eso se realiza ante los registros públicos, ¿no? Si yo voy a comprar una propiedad, debo estar seguro que, por ejemplo, ¿no? Si Emilio me está transfiriendo, o yo le estoy vendiendo una propiedad de Emilio, puede ser que yo sea no sé, pues un estafador y que yo me esté haciendo pasar por propietario de un determinado inmueble y se lo esté vendiendo. Entonces, él, como seguridad jurídica, y para eso existen los registros públicos, ¿no? Para brindar seguridad jurídica a terceros, él puede ir al registro de propiedad predial, aquí en Jesús María, y solicitar una copia o preguntar qué predios están a mi nombre, o solicitar, si tiene el número de partida, si yo le doy el número de partida, verificar quién es el propietario del inmueble, qué cargas tiene, de repente si tiene una hipoteca inscrita, o si tiene un proceso judicial inscrito. Toda anotación, todo problema, vamos a llamarlo así, que tenga el inmueble, tiene que estar anotado en un asiento, en la partida registral. Entonces, él por seguridad jurídica es conveniente hacer ello. De la misma manera, el notario le va a pedir probablemente el pago de impuesto predial, el pago de árbitros a la fecha de transferencia, todo ello, ¿no? Es muy importante lo que dice Emilio respecto a tener seguridad de quién es la persona que me está vendiendo. Jacqueline Doroteo dice, ¿los anticipos de legítima están afectos al impuesto de cabal? Muy buena pregunta y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Le mencionaba, les decía en el momento que hablamos de impuesto vehicular. El impuesto vehicular tiene sujetos sin efectos, pero el impuesto de alcabala tiene transferencias sin efectas y sujetos sin efectos. Ahí lo vamos a verificar. Entonces ya tenemos esta figura clara, ¿no? Aun cuando exista la reserva de propiedad, igual va a estar sujeto al pago de impuesto de alcabala. Transferencias inafectas. Justo lo que mencionaba Jacqueline, creo que he visto la diapositiva antes. Dice, los anticipos de legítima. Cuando una persona, sin necesidad de haber fallecido, vamos a llamarlo así, ¿no? Decide parte de su propiedad, entregársela a uno de sus hijos, no a uno de sus herederos, a quienes van a ser sus herederos, a manera de anticipo, ¿no? Anticipa la herencia, por decirlo de cierta manera.
Y también las transferencias que se produzcan por causa de muerte, ¿no? La sucesión natural. Si mi abuelo tenía una propiedad, ¿no? Al fallecer, esta propiedad, sin necesidad de una transferencia de por medio, automáticamente pasa a sus herederos forzosos, ¿no? A la masa hereditaria. La cónyuge supérstite, los hijos, o el hijo único, el heredero universal, dependiendo de ello, ¿no? Ello se va a determinar una vez que se haga la sucesión intestada. ¿Quién es el heredero o los herederos del causante, como lo denomina la norma? La resolución del contrato de transferencia que se produzca antes de la cancelación del precio. Ese también es un punto muy importante, ¿no? La particularidad que establece la norma. La resolución del contrato de transferencia, o sea, de la compra-venta, por ejemplo, que se produzca antes de la cancelación del precio. No posterior, sino antes. La transferencia de aeronaves y naves es algo muy poco común. No he visto que muchas personas vendan de repente algún avión, no sé. Los derechos de propiedad, los derechos sobre inmuebles que no conlleven la transmisión de propiedad, las producidas por la división y partición de la masa hereditaria de gananciales o de condóminos originarios, lo que mencionábamos hace un momento. ¿Qué pasa si, vamos a suponer, ¿no? El ejemplo que pusimos hace un momento. Mi abuelo fallece y hay 5 hermanos. Entonces, son 5 personas, son 5 hermanos que cada uno va a tener, bueno, sumando cuotas ideales, alícuotas ideales, como lo denomina la norma, le correspondería un 20% a cada uno, ¿no? Si son 5 hermanos, de un 100% de propiedad de una casa, le correspondería el 20% a cada uno. Entonces, entre ellos pueden hacer transferencias de propiedad. ¿Qué pasa si mi padre no quiere su porcentaje de transferencia y se lo quiere vender o donar a uno de sus hermanos? Entonces, o de repente todos se lo quieren donar a uno para que uno solo sea el propietario. Estas transferencias entre todos los herederos, están inafectas al pago. Si A le vende a B, si B le vende a C, si C le dona a A, esos movimientos de transferencias que se hagan por predios que se adquirieron por una sucesión y que forman estas personas parte de la masa hereditaria están inafectados. De la misma manera, la sociedad de gananciales, la división y partición de sociedad de gananciales, ¿no? Cuando se disuelve un matrimonio, entre los ex esposos pueden convenir en transferir porcentaje de derechos y acciones entre ellos. Esta transferencia también está inafecta. Y como mencionaba hace un momento el ejemplo con Berta, que los dos comprábamos una propiedad y como nacía junta la copropiedad, ¿no? Nacía al momento entre los dos una copropiedad, podíamos hacer una transferencia entre condóminos originarios. Y las alícuotas entre herederos o de condóminos originarios también, ¿no? Ahora, sujetos inafectos. Ya está, ahí está absuelta la pregunta de Jacqueline Lucía Doroteo Villarreal. Dice Katiuska Salazar, si compro un departamento en enero, me toca pagar los impuestos predial y árbitros de ese año. Vamos a hablar un poco de impuesto predial que lo hablamos la semana anterior. Si compras el departamento en enero, si la compra-venta, o vamos a suponer que sea un inmueble nuevo, el acta de entrega te lo hacen en enero, febrero, el impuesto predial lo vas a pagar al año siguiente, porque tú tienes que ser propietaria al 1 de enero. Si compras el departamento y tu acta de entrega o tu minuta de compra-venta es el día 20 de diciembre del 2020, ya te corresponde pagar al 1 de enero del 2021 tu impuesto predial. Tu fecha de declaración va a ser igual que en el caso del impuesto vehicular, hasta el último día hábil de febrero del año siguiente, ¿no? Las reglas para vehicular y para predial son muy parecidas. Vas a tener de plazo también para declarar hasta el último día hábil de febrero del año siguiente, ¿no? Por ejemplo, si compras el inmueble, perdón, el predio, lo compras en enero, no va a ser en febrero de ese año, va a ser, si compras, por ejemplo, el inmueble, compras un departamento en el 20 de enero del 2021, el plazo para declarar va a vencer el último día hábil de febrero del 2022, porque va a ser de febrero del año siguiente de hecha la transferencia. Sin embargo, para el caso de árbitros municipales, sí vas a empezar a pagar a partir del día siguiente. La municipalidad, ¿no? En este caso el SAT de Lima, si fuese el cercado de Lima, te va a determinar tu arbitrio desde el día siguiente que eres propietario. ¿Por qué? Porque el arbitrio tiene la característica de ser un tributo de periodicidad mensual, ¿no? A diferencia del tributo
como el impuesto predial que es anual, es de periodicidad anual y se calcula por año, el arbitrio se calcula mensualmente y se paga trimestralmente, pero el cálculo del arbitrio es mensual. Entonces, si tú compras el 20 de enero, te van a cobrar arbitrios por 10 días, ¿no? Más o menos por 10 días. Y luego mensualmente, y los pagos van a ser de manera trimestral. Sujetos inafectos. Al igual que el impuesto de alcabala, están inafectos gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales, gobiernos extranjeros, organismos internacionales, entidades religiosas, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, universidades y centros educativos conforme a la Constitución. Y algo muy importante, el impuesto constituye renta de la municipalidad distrital en cuya jurisdicción se encuentra ubicado el inmueble en materia de transferencia. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo pago por impuesto de alcabala no es un ingreso directo de la Municipalidad de Lima. Lo recauda y lo administra la municipalidad, sí, pero no es un ingreso propio en este caso de la Municipalidad de Lima, por los predios de Lima Metropolitana. No hay que tomar en cuenta mucho este último párrafo que ahí en la ley de tributación municipal, ahí termina el capítulo de impuesto de alcabala. En el caso de municipalidades provinciales, como es el caso de la Municipalidad de Lima, que tengan constituidos fondos de inversión municipal, ¿no? Como el Foncomún, en el caso de la Municipalidad de Lima tiene el Foncomún, estas serán acreedoras del impuesto, o sea, la Municipalidad de Lima a través del SAT de Lima, y transferirán el 50% del impuesto a la municipalidad distrital donde se ubica el inmueble. Entonces, si yo pagué, vamos a poner un ejemplo, 20.000 soles de impuesto a alcabala por una transferencia en Surco, ¿no? Van a transferir el 50% del impuesto de lo que yo he pagado a la municipalidad distrital donde se ubica el inmueble en materia de transferencia. Y el otro 50% restante al fondo de inversión que corresponda, ¿no? En este caso el Foncomún. ¿Qué función va a cumplir ese Foncomún? Administrar todo ese dinero, ¿no? Todo ese 50% de cada transferencia y luego repartirlos entre todos los gobiernos locales de la jurisdicción. Breña, Jesús María, Lince, Miraflores, La Molina, Surco, Barranco, todos los distritos. Porque en ese caso la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad Provincial, tiene constituido un fondo de inversión municipal. Esa es una particularidad en el caso del impuesto de alcabala. Muchos piensan que cuando yo pago impuesto de alcabala le estoy pagando directamente a la municipalidad. Entonces, técnicamente no es así, ¿no? Hay una pequeña aclaración en ese último artículo de la Ley de Tributación Municipal. Me olvidaba antes de culminar, siempre me preguntan, y veo que no me han preguntado ahora de eso. En el caso del impuesto vehicular, a ver, veo más preguntas. No, todavía no. En el caso del impuesto vehicular, ¿qué pasa cuando el vehículo es robado? Siempre me han preguntado eso. ¿Qué pasa cuando el vehículo es robado, ¿no? Dejo el vehículo fuera de mi casa un día, salgo a ver el vehículo ya no está. Y estoy dentro de los 3 años de pago de impuesto vehicular. Tenemos que tomar en cuenta dos aspectos, ¿no? Si el vehículo está asegurado o no asegurado. En el mejor de los casos que el vehículo esté asegurado, cuando uno compra un seguro o contrata un seguro para el vehículo, lo que está contratando es el riesgo, ¿no? Yo contrato el riesgo de que el vehículo pueda chocar, contrato el riesgo de que me lo puedan robar. Entonces, el riesgo es lo más importante al transferir o al adquirir un seguro. Entonces, si me roban un vehículo, bueno, técnicamente si me hurtan, bueno, aunque ahora están robando, te encañonan, te bajan del vehículo y se llevan tu vehículo. O lo hurtan, ¿no? Lo dejaste de repente en la puerta de tu casa y no sé cómo entraron al vehículo y se lo llevaron. O sea, robo o hurto y está asegurado, lo más probable es que la aseguradora reponga el vehículo, ¿no? Te dé un vehículo igual o te dé lo que costó, ¿no? El valor del vehículo. Entonces, ¿qué hace la aseguradora? ¿No? Te cita de repente en una notaría y hacen la transferencia del vehículo, como si estuvieses vendiéndole el vehículo realmente, ¿no? El vehículo ya no está dentro de tu esfera patrimonial, ya salió de tu patrimonio porque no lo tienes, te lo robaron,
pero se simula como si estuvieras transfiriendo el vehículo. Entonces, ya no estarías obligado al pago del siguiente año. O sea, aún así el vehículo lo roban el 2 de enero, igual te va a corresponder pagar por todo el año, ¿no? Al 1 de enero, porque el 1 de enero fuiste propietario. Ese es un caso, ¿no? El caso ideal, que el vehículo esté asegurado. Pero ¿qué pasa si el vehículo no está asegurado? Si el vehículo no tiene un seguro, lo que debemos hacer es ir al registro público, ¿no? El registro de propiedad vehicular, así como me preguntaron para verificar quién es propietario y si tiene algún problema la vivienda, vamos al registro de propiedad predial, ¿no? Que está ahí frente al Hospital Rebagliati. Pero si queremos saber algo sobre un vehículo o hacer algún trámite vehicular, vamos por donde está el Colegio Fanning, en Jesús María, un poquito más allá, a verificar el estado del vehículo. Entonces, si me roban el vehículo o lo hurtan, lo que voy a hacer es ir a la comisaría más cercana, ¿no? A presentar mi denuncia, y con el original de esa denuncia, con la copia certificada de esa denuncia, voy a ir a registros públicos. ¿Y qué voy a hacer? Voy a inscribir al robo. Como les mencionaba en un momento para el caso de la consulta que hizo su nombre, Juan, creo, sobre, sí, Juan Adriano, ¿no? Yo voy a personarme a la municipalidad del distrito, perdón, al registro público. ¿Dónde está esto? Para verificar, ¿no? Los datos de la propiedad, quién es propietario, si tienen una carga, si tienen algún gravamen, mencioné esas palabras, porque eso es lo que vamos a hacer en registros públicos si el vehículo es robado. Vamos a solicitar, ¿no? Que se inscriba el robo en registros públicos. Una vez que lo inscriban, vamos a pedirle a registros públicos que nos expida un certificado de gravamen, ¿no? Es la denominación que le dan al documento, donde consta en ese documento que el vehículo ha sido hurtado y robado, ¿no? Y anotado en la partida del vehículo. Entonces, con esos documentos y la denuncia policial, yo puedo venir al SAT de Lima y decirle, ¿no? al asesor de servicios, bueno, voy a suspender o a rectificar mi declaración vehicular porque el vehículo ha sido hurtado o robado. Entonces, lo que va a hacer el SAT es suspender la cobranza, ¿no? Rectificar la declaración y mantenerla en suspenso, por decirlo así, porque el vehículo está en condición de robo o hurto. ¿Qué pasa si de repente en 5 meses la DIROBE, ¿no? Que es la dirección policial que busca vehículos, ¿no? Encuentra el vehículo y me lo devuelve? Entonces, igual, debo ir a registros públicos a levantar esa información, porque si yo no levanto la información del vehículo robado y estoy circulando un día con él, probablemente la policía me intervenga y me lleve a una comisaría, porque van a suponer que yo lo he robado. Sin embargo, yo soy el propietario, pero no tuve la diligencia de levantar o de borrar esa carga en registros públicos. Entonces, si el vehículo aparece, hay que verificar eso y hay que informarlo a registros públicos. Y de la misma manera informar al SAT que ya el vehículo volvió a mi propiedad, y de esta manera ya vuelve toda la normalidad, ¿no? El pago vuelve a su estado normal. Y esto implica que, por ejemplo, si el vehículo no es hallado, me roban hoy el vehículo, por ejemplo, yo hago todos los trámites y declaro ante el SAT que el vehículo es robado, al 1 de enero del 2021, yo ya no tengo el vehículo, no soy propietario porque me lo robaron. Entonces no voy a pagar impuestos por ese año. Y si lo encuentran en julio del 2021, probablemente ya para esa fecha me vuelvan a hacer el cobro como si recién estuviera teniendo la propiedad. Más o menos así aplica la figura del impuesto, del robo del vehículo en el impuesto vehicular. No, chicos, agradecerles bastante su participación, su atención esta noche, y les dejo aquí los teléfonos de contacto del área de imagen del SAT de Lima. Agradecerle a la Municipalidad de Lima, al programa Supérate Lima por la invitación. Si tienen alguna otra duda o consulta, bienvenida para poder absolverla. Dice Juan nuevamente, en el caso de un inmueble nuevo que se compra por primera vez, parece que mencionó que el autovalúo se paga el año siguiente. ¿Es correcto o entendí mal? No, o sea, siempre, en el caso que me preguntó Katiuska, lo planteé porque, o sea, como un ejemplo que puede ser nuevo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, hoy me compro un departamento de estreno, ¿no? Me compro un departamento de estreno en Lince, y ya de repente acabado, todo listo, pero es nuevo.
me entregan los documentos, ¿no? La compra-venta la hago hoy. Si al 1 de enero del 2021, siempre tener en cuenta esto, si al 1 de enero del 2021 yo ya soy propietario, o sea, porque obviamente la compra-venta la hice no sé, pues el 20 de diciembre, el 15 de diciembre, no sé, cualquier fecha. Al 1 de enero, si yo soy propietario, estoy afecto para ya el 2021 como obligado al pago del impuesto predial. Pero si el inmueble, como el caso de ella, lo compraba en enero, ¿no? El caso de ella mencionó, no porque sea nuevo, porque de repente compra un inmueble, un interior en una quinta, una tienda comercial en una galería, no importa si es nuevo o no. Si lo compra en enero 2021, como mencionó ella exactamente en el ejemplo puso, si compro un departamento en enero, o sea, estamos asumiendo que es enero 2021, le toca pagar impuestos en ese año. No, a ella le toca pagar impuesto predial a partir del 2022, porque al 1 de enero del 2021 no era propietaria. De repente lo compró el 2, lo compró el 3 de enero, lo compró el 31 de enero. Entonces le va a corresponder pagar el impuesto siempre y cuando sea propietaria al 1 de enero del 2022. Lo que sí va a pagar desde el día siguiente de la propiedad va a ser el arbitrio municipal. O sea, en el caso del impuesto predial, no importa poco que sea un inmueble nuevo, un inmueble usado, antiguo, no tiene mucho que ver. Esa es la respuesta, Juan Adriano Neira. ¿Alguna otra duda o consulta? Gracias a ti, Juan Adriano. Ana Paula Palacios dice, para eso no hay pacto en contrario. ¿Exactamente para qué? ¿Podrías aclararme tu pregunta? ¿Para lo del impuesto? Es decir, Giovanna Vega dice, en caso de los abuelos desean traspasar un inmueble a sus nietos mayores de edad, ¿qué trámite sería lo recomendable? ¿Compra-venta? Podría ser donación, ¿no? Si no hay de por medio una compra-venta, no va a haber un dinero de por medio. Y la palabra traspaso no es la correcta, ¿no? Porque muchas veces han llegado personas queriendo liquidar impuestos a alcabala por un traspaso de un local, de una casa. ¿Por qué? Porque comúnmente, cotidianamente, se le denomina traspaso al cambio de posesión. Entonces, no de propiedad. Ya vimos que la alcabala graba la propiedad, no graba la posesión. Entonces, si yo soy, por ejemplo, yo no puedo trasladar o transferir mi condición de inquilino de un inmueble, ¿no? Comúnmente se le denomina traspaso, pero eso no está normado legalmente, ¿no? El alcabala solamente va a grabar, el impuesto alcabala solamente graba la propiedad. Pero podría ser, si me dices que son abuelos que quieren traspasar, bueno, en este caso sería transferir un inmueble a sus nietos, podría ser con una donación. Podría ser con una donación, porque la compra-venta habría que ponerle un valor de transferencia, pero no creo que quiera haber una compra-venta, ¿no? Que quieran que le pague por la transferencia. Entiendo que es algo voluntario, ¿no? Ana Paula, entiendo que tu pregunta es por el tema del impuesto predial. No hay pacto en contrario. O sea, siempre se va a tener o siempre el obligado al pago va a ser el propietario el 1 de enero. No hay otra opción. La norma lo establece así y es de cumplimiento general. No hay pacto en contrario. O sea, si yo compro el inmueble en diciembre, si al 1 de enero del 2021 soy propietario, voy a pagar por ese año, ¿no? Si compro el inmueble en enero, al 1 de enero del 2022 me va a corresponder mi declaración y mi pago de impuesto predial. Dice Patricia Salazar, respecto al ejemplo del vehículo robado, si el carro es hallado un año después y la aseguradora ya me dio otro carro, ¿qué sucede con el impuesto vehicular? Lo que pasa es que tú ya hiciste la transferencia. O sea, ya el vehículo, simplemente tú haces la compra-venta entre comillas, del vehículo, vendiste el vehículo y a cambio del vehículo te dieron, en vez del dinero, te dieron otro de repente. Pero tú al momento de trasladar el riesgo con la aseguradora, tú en el acta de transferencia ya te desprendes de ese vehículo robado.
Si lo ubican, ya es responsabilidad de la declaración de ese vehículo del asegurador. Ya sale, escapa de tu patrimonio. Katiuska dice, ¿la persona que recibió de donación un inmueble puede venderlo? Claro. Uno de los atributos de la propiedad es usar la propiedad, destruir la propiedad, transferir la propiedad, remodelar, modificar la propiedad, ¿no? Son atributos de la propiedad, ¿no? Si, por ejemplo, en el caso que preguntó Giovanna, uno de los nietos, ¿no? Del abuelo que menciona en el ejemplo, en la pregunta, le dona el inmueble a uno de sus nietos, por ejemplo, ellos pueden a los meses venderlo, pueden, no sé, demolerlo y construir otro inmueble allí en el terreno, ¿no? Ya el atributo del propietario es hacer lo que cree conveniente, siempre y cuando no afecte a terceras personas, lo que crea conveniente con el inmueble. Katiuska dice, el pago del impuesto predial de un inmueble es hasta que el propietario tenga qué edad. Buena pregunta. El impuesto predial se paga, o sea, no tiene un fin. Solo que ahora, desde el año 2017, que se promulgó la ley de adulto mayor, entró en vigencia la ley de adulto mayor, al adulto mayor se le califica como si fuese un pensionista, ¿no? Antes el pensionista tenía un beneficio contemplado en la ley de tributación municipal, pero ahora al adulto mayor no pensionista se le da las mismas condiciones, ¿no? Que el inmueble sea, que solo tenga un inmueble, que sea de uso vivienda, ¿no? Y por último, que pueda tener una parte de la vivienda destinada a un comercio, como una bodega, por ejemplo, o una cochera, pero que no tenga una actividad diferente al de vivienda, y que solo sea propietario de un inmueble, ¿no? En la semana pasada me preguntaron algo similar, ¿no? Que una persona tiene 3 inmuebles y están en distintos distritos, en diferentes distritos. Si le corresponde el beneficio pensionista el beneficio adulto mayor en cada uno de ellos. En ese caso no le corresponde en ninguno el beneficio, porque tiene 3. Entonces, no aplica en ese caso el beneficio de adulto mayor. Natalie dice, en caso que los propietarios fallezcan, los hijos al momento de hacer el cambio de propietario a la masa hereditaria, ¿también pagan impuesto al alcabala? Mencionamos que no. Mencionamos que la transferencia a causa de muerte está inafecta. Y la transferencia entre condóminos originarios también está inafecta. Entre herederos, ¿no? Si fallece el propietario y deja 5 herederos, si entre ellos se transfieren porcentajes de derechos y acciones de la masa, si ellos conforman la masa hereditaria, ellos también están inafectos. Estas operaciones, por decirlo así, están inafectas al pago del impuesto al alcohol. ¿Alguna otra duda, consulta? Manuel, ¿me escuchas? ¿Me ves? ¿Me oyes? Sí. Manuel, de verdad, muchas gracias. Ya nos hemos pasado un poco de los minutos, pero gracias a todas las personas también que han estado atentas y que han estado preguntando. Gracias a ti, Manuel, también por ayudarnos y por brindarnos toda esta información. Y sí, antes de terminar, quería hacerles una invitación a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Un momento, voy a compartir pantalla para que puedan visualizar. Esa es una invitación para un congreso de humanidades que vamos a tener el 3, 4 y 5 de diciembre. Bien, este es un congreso internacional que se llevará a cabo los 3 primeros días de diciembre, y este es un espacio, será un espacio de reflexión donde vamos a analizar la importancia de las humanidades en la educación superior, así como en el desarrollo y la recuperación sostenible de los países. Bien, este evento es totalmente gratuito, está en alianza de 4 instituciones, justamente también la Universidad Ricardo Palma y, bueno, obviamente la Municipalidad de Lima. Así que los que estén interesados en participar pueden visitar la página web que les voy a dejar a continuación en el chat. Y también, si desean inscribirse, lo pueden hacer en el link que les voy a contar ahorita. Y si por ahí de repente conocen a personas que estén interesadas, pues por favor lo pueden compartir. De repente les puede ayudar a ellos también para que puedan participar. Como les mencionaba, este congreso es totalmente gratuito. Son 3 días y en alianza con estas 4 instituciones.
Así que espero que nos puedan acompañar esos 3 días también de congreso. Recuerden que hay una opción ahí para marcar, pueden marcar Supérate Lima también. Recuerden que es el programa a través del cual estamos teniendo estas capacitaciones el día de hoy. Muy bien, así que dicho esto, Manuel, de verdad nuevamente agradecerte por tu presencia el día de hoy. Gracias por acompañarnos. No sé si de repente quieres cerrar esta sesión con algunas palabras ya para terminar. No, agradecerles a todos su participación, sus preguntas. Sé que la casuística en impuesto predial, mira, hoy día no hemos tocado específicamente impuesto predial, pero han habido muchas preguntas sobre impuesto predial, ¿no? De repente la semana pasada nos quedó algo corto, pero sí, en temas en materia tributaria, en impuesto predial, arbitrios, impuesto vehicular, impuesto de alcabala, la casuística es mucho, ¿no? Hay muchos casos, en el día a día se ven muchas cosas y sí, o sea, entiendo las preguntas de las personas que están conectadas, pero sí, siempre dispuesto a resolverlas todas. Gracias a ti, Natalie, por la invitación. No, gracias a ti, Manuel. La verdad siempre es un gusto tenerte con nosotros. Gracias también al Servicio de Administración Tributaria de Lima, al SAT, también por acompañarnos y pues por trabajar de esta manera, ¿no? Conjunta para que la población esté enterada, para que conozca cada vez un poco más de las cosas, de nuestros arbitrios, de nuestros impuestos y todas las cosas que tenemos también como obligación ciudadana, ¿no? Así que es importante también cumplir con ello. Muchas gracias nuevamente, gracias a todos por acompañarnos y no me despido sin antes decirle, por favor, quédense en casita y recuerden que si es que salen, que sea solo para lo necesario y tomando todas las medidas de seguridad. Por favor, cuídense mucho todavía y cuiden mucho también a su familia. Un beso enorme, nos vemos el viernes, recuerden, 7 de la noche. Nuevamente vamos a cambiar de plataforma, así que les voy avisando. Vamos a seguir saliendo por YouTube, pero ahora a través del YouTube de la Gerencia de Educación y Deportes de la Municipalidad, así que ya les vamos a estar pasando el link a todas las personas que se han inscrito. Muchas gracias por acompañarnos siempre en estos días y en estas sesiones de educación financiera. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Gracias, Manuel. Nos vemos. Gracias. Buenas noches. Chao, chao.